5:05 de la mañana. Evo Morales inicia su jornada de miércoles con la habitual reunión de gabinete. Pero este 21 de octubre el presidente boliviano cumple 3.559 días como jefe de Estado, lo que lo convierte en el mandatario con mayor cantidad de jornadas consecutivas como presidente en este país suramericano. Para la ocasión, el dignatario se trasladó a las ruinas indígenas de Tiwanaku, con el objetivo de rendir honores a la Madre Tierra. Venimos aquí, hermanas y hermanos, a rendir homenaje mediante un rito, como justo reconocimiento a la Madre Tierra que nos da vida. El investigador de las culturas originarias, Fernando Guanacuni, valoró el significado del primer presidente indígena de Bolivia. Para nosotros, desde lo espiritual, significa que la Pacha lo ha elegido. Y si lo ha elegido la Pacha también lo ha sustentado. ¿Qué es la Pacha? La Pacha es la vida, la Pacha es el tiempo, la Pacha es la historia. Para nosotros, los pueblos indígenas, lo han elegido a él, la historia, y por lo tanto lo ha sostenido la historia y lo está proyectando la historia. Durante su discurso, Morales recordó a líderes regionales que lo impulsaron durante sus primeros tiempos de gestión, entre ellos Lula da Silva, Néstor Kirchner, Fidel Castro, Hugo Chávez, de Cuba y de Venezuela, con Misión Milagro, con la alfabetización, y eso nos consolidó y nos levantamos fácilmente. Ustedes recordarán, hermanas y hermanos, que nos decían que ese indiacito no va a poder gobernar y vamos a sacar del gobierno. El presidente se mostró optimista de cara al futuro. Personalmente estoy muy satisfecho, contento y con mucha más fuerza para seguir avanzando, para garantizar una liberación definitiva para Bolivia y desde aquí aportar con nuestra experiencia para todo el mundo. El presidente Evo Morales rompe récords y enfrenta nuevos desafíos. El próximo de ellos será el próximo 21 de febrero, cuando se enfrente a un referéndum para modificar parcialmente la Constitución. Andrés Allari, Hispan TV, La Paz. Vamos al aire entonces, ya estamos on para hacer Fashion. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a todos a este nuevo capítulo de Ojo con los Medios. Doctor, hoy empezamos en las puntas, alejados. Vamos a hacer un programa especial hoy. Tenemos que hablar, y ya lo habíamos prometido, de las elecciones presidenciales en Argentina. Tema importante, ¿no? Para la región, geopolíticamente. Lo vamos a hablar ahora en el transcurso del programa. ¿Qué va a pasar en Argentina? Siempre las elecciones en Argentina, Brasil o Venezuela, por su poderío económico, su trascendencia geopolítica, son importantes para la región. Bueno, vamos a presentar entonces al primer invitado de esta emisión, que es el embajador de la República Argentina aquí en Bolivia, el señor Ariel Basteiro. Ariel, por favor, lo invitamos a pasar, le vamos a hacer un cordial... Es en el otro estudio, ¿no? Que no me pierdas allá en cambiaron. Estamos en un clima festivo, a poco día de una elección en Argentina, así que... Yo tenía todo un programa para defenestrar a Restivo y me lo tumbaste. Me defenestro solo. Así se hace política en la Argentina. Bien. Bien, vamos a cambiar. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Podría ser peor, dice Inodoro Pereira normalmente. Así que... Bueno, hay elecciones el domingo, pero quería preguntarte, Ariel, embajador de Argentina en Bolivia, una breve reflexión sobre lo que pasó ayer en Tarija. Importante, un acuerdo que muestra el nivel de complementación y de integración que van generando nuestros gobiernos, nuestros pueblos, nuestros países. Ayer estuvo presente el ministro de Planificación, Julio De Vido, allí se hizo presente Evo Morales, el ministro Juan Ramón Quintana, el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, la ministra de Salud, Ariana Campero, la viceministra de Energía Alternativa, bueno, importantes figuras del gobierno de Bolivia. Se acordó la compra por parte de Argentina de electricidad, la posibilidad del superávit que tiene Bolivia en producción de megawatt
poder empezar a hacer esa transferencia en 1 año y medio aproximadamente, una vez que se terminen obras de interconexión que tiene que hacer Bolivia para interconectar su red eléctrica con la red del Mercosur. Es una red que integra Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, lo cual también le va a permitir poder venderle a Esa esos para países. Bolivia es una noticia bomba. Es una noticia muy importante. Bolivia tiene capacidad de vender hasta 2.000 megawatt en su saldo exportable. Argentina se compromete a poder adquirir casi 1.000. El otro porcentaje seguramente Brasil estará interesado en ello. Aparte de eso, se demostró y lo explicó muy bien el ministro De Vido, lo explicó antes también, hace 20 días atrás, el ministro Rossi. No buscamos, o Argentina no busca, llegar a Bolivia buscando clientes y mucho menos venderle un paquete de tecnología cerrado y que posteriormente Bolivia tenga que reclamar y pedir asesoramiento técnico. Aquí lo que se plantea es buscar socios, es complementación, es integración y juntos desarrollar el tema radarización, el tema satelital, el tema medicina nuclear. Bien, tengo una información importante, dame por favor acá un primer plano, esto es muy, muy serio. Según informaciones que yo tengo, Argentina estaría colaborando con Bolivia en la construcción de una bomba atómica. Esto es... Me lo ha preguntado, más de uno me lo ha preguntado, más de algún periodista interesado boliviano, ¿Sí? o paseño, me ha interesado si hasta estamos en esa componenda. Y tengo que aclarar que obviamente que no. Que a lo sumo es poder ayudar a construir un centro de investigación tecnológica para medicina nuclear, lo que ha generado tanto revuelo aquí en La Paz y que, vuelvo a repetir, Bolivia es el único país de América Latina que no tiene un centro de investigación para tecnología de medicina nuclear. Todos los demás países lo tienen y todos los países lo tienen en el medio de sus ciudades capitales. Cuánta confusión que genera el término nuclear en general a la sociedad porque se la asocia con temas bélicos, cuando en realidad justamente... Para fines pacíficos, para fines médicos puntualmente, en este caso. Bueno, ¿les parece que empecemos a hablar de lo que puede suceder el domingo en la República Argentina y presentarte también a vos que estás del otro lado, a los principales candidatos y explicar un poco quiénes son? Vamos a empezar con una de nuestras habituales portadas. Las elecciones en Argentina, en este caso, rebotan en nuestros queridos amigos del ABC. Nos van a empezar a cobrar los amigos del ABC de España, o les vamos a empezar a cobrar nosotros por la publicidad, ¿no? Vamos con ABC hasta Madrid. A la chucha, no veo nada. ABC, recta final para poner fin a 12 años de kirchnerismo en Argentina. Como siempre... Se van a quedar con las ganas. Una etapa provocativa, que habitualmente son las que maneja el diario ABC. Bueno, en este caso... A la derecha de ABC no hay para... A la derecha de ABC empiezan los dragones. Te caes, sí, según el mapa. Bueno, ahí está. Pero esa etapa, efectivamente, la... Embajador Fabián, ¿se puede refutar? Se refutaría fácilmente si pudiéramos tener con ABC una discusión a propósito de la ética periodística. Pero cuando uno pone razones, tiene que tener en cuenta que el que está enfrente ponga las razones en el mismo lugar que uno. Lo cual no es que no se puede refutar, es una payasada que no vale la pena contestarla. Sí, y el otro tema es lo que vienen deseando hace mucho tiempo. Creo que desde el 2011, después de diciembre, el fin de ciclo. ¿No? O sea, hace 4 años que están hablando de fin de ciclo, que el kirchnerismo estaba agotado, que no iba a tener reelección, que iba a ser casi expulsado por la sociedad o el pueblo argentino, y sin embargo... Lo dijeron en 2009, embajador, ¿verdad? Cuando fue... el expresidente Néstor Kirchner fue candidato a diputado por Provincia de Buenos Aires y se pierde de Narváez entonces. Que tampoco se pierde, en verdad en la nacional se gana, en el departamento a nivel nacional se había ganado el kirchnerismo, sin embargo se lo presentó como una derrota porque en la provincia de Buenos Aires, uno de los departamentos más importantes, había salido segundo a un punto de diferencia,
muy poca diferencia. Lo que tiene la capacidad del kirchnerismo en todos estos años es de realimentarse y reconstituirse, y con medidas de gobierno fundamentalmente que son muy profundas, muy fuertes y que llegan muy hondo a la sociedad, normalmente vuelve a crecer y vuelve a ganar adeptos y apoyo. Hoy la foto de hoy, a 3 días de la elección, es que el kirchnerismo estaría ganando en primera vuelta, toda vez que llega al 41% de votos, le saca 10 puntos de diferencias al segundo, tal cual plantea la Constitución Nacional, y esto lo pondría como ganador a Daniel Scioli, que no fue ni más ni menos vicepresidente de Néstor Kirchner, gobernador de la provincia de Buenos Aires durante estos últimos 8 años, y obviamente un referente importante de todo el espacio político kirchnerista. Y los medios de comunicación, que lamento a veces de los medios de comunicación de Bolivia, es que repiten los cables de EFE, de AFP, de AMSA, de las agencias internacionales, que normalmente tienen con Argentina bastante mala predisposición. Sí, pero no son solo los, voy a salir a defender no son solo los medios de Bolivia, en realidad voy a criticar a todos. Sí. Es el establishment mediático global, acabamos de ver la portada de ABC, que en el ámbito privado siempre está en favor de combatir a los procesos de cambio regionales. Es un problema, bueno, por eso estamos nosotros acá haciendo ojo con los medios. Ahora le vamos a preguntar a Fabián si la victoria de Daniel Scioli es la victoria del kirchnerismo o no. Pero primero una portada de Página 12 de Argentina. A ver. Página 12, mi único interés es que no se pierda todo lo que hemos hecho, dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y por eso quería consultarle a Fabián este tema. ¿Quién es? Bueno, primero hablamos de 3 principales candidatos. Daniel Scioli, del Frente para la Victoria, del kirchnerismo, del oficialismo. En segundo lugar aparece Mauricio Macri, típico dirigente empresario neoliberal de muchos años. Y muy cerquita de Macri está Sergio Massa, que formó parte del kirchnerismo, está más cercano al peronismo tradicional o de conservador, podríamos decir. Pero este tema me interesaba, Fabián. ¿Cómo es Daniel Scioli? Si gana Scioli en primera vuelta, ¿gana el kirchnerismo? Él ya anunció varios integrantes de su gabinete. ¿Cómo lo ves vos? El discurso oficial en Argentina dice que el candidato no es la persona, en este caso Scioli, sino el proyecto, ¿no? Se ha pensado un proyecto de país del cual Scioli ha sido acompañante largamente, con unas raíces que han dejado con muy poco espacio para la felicidad a varios integrantes del kirchnerismo, porque las raíces de Scioli son menemistas. No hay nada más lejano al kirchnerismo que el menemismo. Pero el propio Kirchner también trabajó cerca de Menem en una época. O sea, la política es compleja de... Sí, pero no ha sido lo mismo, no ha sido lo mismo. Hay un chiste que yo supongo que al embajador no le va a causar mucha gracia, que están demasiados, cuidado porque están demasiado cerca y él es bastante más grande que vos. Bueno, ser más grande que yo no es mérito, estoy acostumbrado. Que dice que a Scioli le dicen kiwi, porque es un invento de los 90. Es un dato. Es un dato. Ahora, lo cierto es que, como decía el embajador Basteiro recién, es que Scioli fue vice de Kirchner, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hay un entramado político que, a decir de muchos kirchneristas, y una teoría con la que yo comulgo, es que hubiera sido muy sano que Kirchner fuera con Randazzo a las PASO y se dirimiera... Scioli, fuera con Randazzo a las primarias abiertas obligatorias y se dirimiera en esa pelea quién iba a ser candidato. Lo cierto es que las cifras a Randazzo no le daban. Y entonces se decidió que fuera solamente Scioli, con lo cual mucha gente del kirchnerismo que va a votar por Scioli va a votar apretando los dientes. El kirchnerismo sintió que hubo
como una imposición. Inclusive yo creo que si hubieran competido estas dos tendencias y hubiera ganado Scioli, la gente que había votado por Randazzo en las PASO hubiera hecho una transición hacia Scioli mucho más feliz, porque es perder en una contienda. Lo que entiendo es que se tomó una decisión que fue más burocrática que política, para que Scioli no quedara frente a los otros componentes de las PASO, que son opositores, en desventaja de votos. Lo cual quiere decir, Scioli es parte del kirchnerismo porque Kirchner ha tenido la habilidad, y Cristina Fernández después, de sumar gente a un proyecto de país. Pero esto trae algún disgusto, que no creo que se vaya a reflejar en las urnas. Sí creo que Scioli va a ganar, porque además lo que está enfrente es Mauricio Macri, que si bien Scioli es de alguna manera nacido del menemismo, Macri ha sido parte del menemismo de una manera absolutamente nefasta. No así Scioli, y esto marca una diferencia. Embajador, una consulta, ¿por qué no se unió la oposición? Estamos hablando de un candidato oficialista que tiene alrededor de un 40% de votos, y dos opositores que uno tiene 26, 27 y el otro tiene 22, 23, 24. Se dirimirá el próximo domingo. Pero Massa, que está en tercer lugar y tal vez le pueda llegar a, no es probable, pero podría suceder que le quite el segundo lugar a Mauricio Macri, había impulsado una alianza con Macri. Y yo digo, de un término de pragmatismo político, si se juntaban le ganaban, o tenían muchas posibilidades de ganarle. ¿Por qué no hubo este pragmatismo en la oposición argentina? Yo creo que la oposición tiene serios problemas para entender la política y entender las necesidades del país, y principalmente hay en ellos un gran nivel de vedetismo, de egocentrismo, que no les permite generar un acuerdo mínimo para ningún tema. Esto es lo que quizás fundamentalmente ha llevado a que, como bien decís, Mauricio Macri particularmente no había querido, no había aceptado avanzar en un acuerdo macro de toda la oposición, entendiendo que el proceso político en Argentina daba para que la oposición al kirchnerismo la capitalizara aquel que iba primeros en las encuestas como fuerza opositora. Y esto no pasó porque creo que también hay dos proyectos muy diferentes. Macri representa a la derecha más absoluta y concreta que existe en Latinoamérica, al mismo nivel de lo que fue Piñera en Chile o Uribe en Colombia, representante de los sectores netamente de derecha. En el masismo hay mayor nivel de heterogeneidad. De todos modos, también lo que es muy claro destacar, que la primer fuerza seguía siendo el kirchnerismo. El kirchnerismo tiene un voto duro de 40 puntos, que votan al candidato que impusiera a Cristina en cualquier condición. Por eso que en hacer futurología o hacer suposiciones de lo que hubiese pasado en una interna es como complicado. Lo que sí se sabía muy claramente que el kirchnerismo, aquellos militantes kirchneristas, aquellos que acompañan el proyecto, iban a votar al candidato que Cristina Kirchner dijera. Y Cristina señaló o impulsó la candidatura de Daniel Scioli. Candidatura que tenemos que entender, si bien estamos en un régimen presidencialista, en Latinoamérica tenemos regímenes presidencialistas y el presidente tiene el cargo más importante, la propuesta que acompaña a Scioli es el vicepresidente, una persona más que cercana a los Kirchner, el presidente del Senado va a ser el propio Zanini, el presidente de diputados teóricamente, y todo hace prever que sea Guado de Pedro, que es un representante de la Cámpora. La mayoría del Parlamento son particularmente diputados que van a responder a lo que plantee la presidenta. Lo mismo los senadores, con lo cual hay un entramado de complementación política que hace que el proyecto pueda permanecer, el proyecto kirchnerista pueda permanecer más allá
de la impronta que le pueda poner Scioli, que seguramente va a ser diferente a lo que no tiene acostumbrado Cristina o Néstor, digamos, ¿no? Por definiciones políticas, por discurso, pero que también a lo largo de estos 12 años demostró una organicidad que no tuvieron muchos otros, que en un principio se mostraban y se vendían como los kirchneristas más kirchneristas, ¿no? Bueno, ¿vamos a un corte, Marian? Sí, y para la vuelta podemos dejar... Andrés te preguntaba sobre por qué no se ha unido a la oposición, porque ese además era un anhelo de los grandes conglomerados comunicacionales de la Argentina, que al igual que en otros países donde hay procesos de cambio, han sido en realidad los principales opositores. ¿Por qué, digamos, el Grupo Clarín, por ejemplo, no ha logrado tener una oposición unificada como quería? Y Mariano, hoy también charlábamos fuera del aire sobre la habilidad de Daniel Scioli para imponerse finalmente como candidato, ¿no? Porque en principio no hubiera sido el preferido de la línea más dura del kirchnerismo. Claro, y creo que además, incluso en momentos duros, ha sabido mostrar la lealtad digamos, los 12 años que estuvo desde que se inició el proceso kirchnerista. Esto es Ojo con los Medios, por si no lo sabías o no te diste cuenta o estabas distraído por ahí, a través de Ilabia. Ya la regresamos en 2 minutitos nada más con el embajador Ariel Basteiro, representante de la República Argentina aquí en el Estado Plurinacional de Bolivia, y el amigo Fabián Restivo, analista político, fotógrafo, documentalista, a quien le habíamos hecho una jugada para defenestrarlo y en una contraofensiva nos tumbó todo. Ya regresamos. Seguimos charlando obviamente del proceso electoral de Argentina que se desarrollará en su primera vuelta el próximo domingo. No sabemos todavía si habrá balotaje o no. ¿Qué tiene que pasar para que haya un triunfo en primera vuelta, doctor? Tiene que sacar, el primer candidato tiene que sacar 40% más un voto, más 10 de diferencia sobre el segundo, o si no 45%, y ya se estaría ganando en primera vuelta. O sea que si el primero saca 45 y el segundo 43, igual gana. A mí qué raro ese sistema, ¿no? Porque no es el sistema, es derivada de la reforma constitucional del año 94, y ahí sobre todo en ese momento las dos fuerzas mayoritarias, menemismo y radicalismo, en el núcleo de coincidencias básicas, acordaron ese porcentaje de balotaje. Le dejo el eje del debate, doctor. La pregunta era para ambos, era el rol de los medios de comunicación en América Latina. Se han caracterizado por ser en realidad el núcleo opositor a los procesos de cambio y tratar de aglutinar a la oposición política en un solo espacio. En Argentina no pudieron, pese a que el Grupo Clarín viene trabajando hace años y años en sus tapas y en sus televisoras y radios contra el kirchnerismo. ¿Por qué no ha podido unificar a la oposición si era lo que quería? Y la interlocución de la oposición con Clarín es importante. La primera... El primer resultado de este intento de análisis es que a la oposición argentina le regalás un caballito de madera y primero se les desboca y después se les muere. Perdón, intento de análisis, disculpa porque me enojé acá. Sí. ¿Intento de análisis el de Mariano o el suyo? No, el que voy a hacer yo. No, Mariano es un doctor, yo escucho. Usted le dice doctor, ¿cómo yo le voy a decir tu intento de análisis? Yo soy una persona educada. Bien, adelante, disculpe, Restivo. Entiendo que usted me está comparando con el embajador y obviamente que es una desventaja, pero... Ahí yo sí que soy una persona educada y seria. Claro. Bien, adelante. La segunda cosa es que Clarín, el grupo Clarín, que la ley le permite tener 24 medios de comunicación en todo el país y tiene 240, no ha logrado unificar a la oposición porque no contó con la condición humana, que es una mezcla de ego, estupidez y angurria, que es más o menos de lo que estamos hechos, además de las hormonas y de todo lo demás que tenemos. Entonces se encontró frente a, primero, Pino Solanas, un saltimbanqui político que mal hizo en dejar de hacer películas y dedicarse a esto. Después,
Lilita Carrió, que vive diciendo que viene el fin del mundo, que se la conoce como la mentalista, que se juntó con los radicales, los hundió, se fue con Macri, trató de hundirlo, después se movió con Massa. Entonces, cuando hay tanto ruido en la línea y No hay quien lo unifique. Macri y Massa no llegan a un acuerdo, porque además no hay forma de que lleguen a un acuerdo, entre otras cosas porque Massa sí viene del peronismo, sí fue parte del riñón del kirchnerismo, y Macri acaba de decir hace 2 días, cuando gane los mercados van a festejar porque yo soy su candidato. Digo, mal que mal esta gente, si no llega a tener bien una línea ideológica, tiene algunas cosas en las que piensa. No hubo forma de que la más media de Clarín consiguiera unirlos. No hubo forma. Y entonces sí hubo un momento de resquebrajamiento de Scioli al interior del kirchnerismo por una incomprensión de la gente más dura del kirchnerismo, que fue que Scioli se metió en Clarín. Y entonces quedó una nebulosa donde yo creo que por primera vez Clarín, el grupo Clarín con Mañeto a la cabeza, va a tener que adaptarse a la nueva realidad y ver qué hacen. Yo recordaba, y cierro con esto, a Pirilo, que fue dueño del diario La Razón. Está el video donde él cuenta que Mañeto lo busca y le dice, mira, te voy a explicar cómo es esto porque recién estás entrando al negocio. Los primeros 2 años apoyamos al gobierno para sacarle todo lo que podamos. Los segundos 2 años les pegamos y los apoyamos para que sientan que somos poderosos y le podemos seguir sacando cosas. Y los terceros 2 años tenemos que voltear el gobierno, porque los gobiernos duran 6 años, pero nosotros duramos 100. En los momentos que en Argentina el mandato presidencial duraba 6 años sin reelección. Efectivamente. ¿Qué les parece si presentamos la última operación mediática, político-mediática que se dio a estas pocas horas que faltan de cara al proceso electoral por parte de Clarín? ¿Por dónde deberíamos empezar, doctor? Por la tapa de Clarín. Por la 9, ¿no? Por la número 9, porque vamos a contrastar justamente prensa gráfica ahora. Bueno, fíjate esta portada. Ya presentamos en la emisión de ayer una portada de Clarín 2015 y una de 2011, cuando fue la última campaña presidencial, con una operación político-mediática idéntica. Idéntica, en ese caso era una encuestadora, en el año 2011 decía que había segunda vuelta entre la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que entonces buscaba la reelección, y Ricardo Alfonsín, que era supuestamente el primer candidato opositor, y los medios de comunicación decían que había una segunda vuelta. Y que la presidenta... 40 puntos de ventaja. Claro, y que la presidenta no pasaba de 34%, cuando después sacó 20 puntos más. Ahora dicen, a ver, en base a 2 diputadas del macrismo, de las fuerzas de Mauricio Macri, dice esta portada: denuncian espionaje contra jueces políticos y periodistas. O sea, la inteligencia argentina espía a todo el mundo y esto se está discutiendo hoy en los medios de comunicación de ese país. Fabián, estabas... Fue una vergüenza impresentable. Entraron a tribunales, quisieron presentar la denuncia, el juez se lo pasó al fiscal. El fiscal le dijo, ¿quién le dijo esto? Alguien. ¿Qué alguien? No me dijo quién era. ¿Y dónde están las pruebas? No, las pruebas no las tenemos. Se tuvieron que ir. Pero entre que se van a la fiscalía, entre que salen de tribunales y se van a la fiscalía, hacen esta cosa. Y cuando a la noche les dicen, pero ustedes no tienen nada, no hay nada de esto, lo que ustedes están diciendo es un comentario de mercado, no tienen nada, y Clarín igual salió con esto. Las operaciones de Clarín el último año las reflejamos aquí. Una incluyó al propio embajador Ariel Basteiro y a la delegación diplomática en La Paz, y también la reflejamos oportunamente. Ahora, a ver, vimos esta etapa de hoy. Fabián Restivo ya comentó lo endeble de la denuncia. Vamos a ver ahora la etapa que sigue, que es del año 2011, fíjate. Bueno, revelan espionaje. La misma tapa, 4 días antes. Es impresionante. Es lo maravilloso del archivo. Y aparte las operaciones políticas siempre caen para fechas electorales. Ah, claro. Sí, esto fue una semana antes de la elección del 2011
y lo de hoy, bueno, 4 días antes, digamos. La diferencia fue 2 días, se acercaron 2 días a la fecha electoral. Y que aquí hablaba de dirigentes sociales, en esta denuncia que hicieron ayer estas 2 diputadas, que son 2 impresentables, hablaban de actores, ya metieron un gran cúmulo de personajes. Todo el que tiene 10 minutos de televisión estaba en esa Pero, lista. embajador, Fabián Restivo decía, tienen más de 200 medios. O sea, ¿tienen una influencia grande o ya nadie les cree? Porque nosotros Pero aquí... la gente no es tonta, claro. Es eso. ¿Les creen o no les creen? Ya a Clarín, digamos, no es confiable ni para los propios que lo leen, porque saben que está en una disputa y en un enfrentamiento muy grande con el gobierno y obviamente tiene intereses en cada uno de los títulos. Clarín se caracterizaba históricamente en Argentina como el diario moderado, el diario intermedio, el que desarrollista, el que estaba en el medio de las 2 vertientes, la de izquierda y la de la posible derecha, La Nación y los diarios que iban siendo representantes de los sectores populares. Estaba ahí en el medio. Ahora ya definitivamente es la representación más clara de la oposición al gobierno de Cristina, antes de Néstor, y todo porque las medidas que se tomaron en Argentina obviamente perjudicaron a los sectores de la derecha, a la concentración mediática, con leyes que buscaron democratizar la palabra y de monopolizar el manejo de los medios, y por ese motivo hace estas cosas, que ya a esta altura nadie le cree y en muchos casos da para risa, porque las denuncias que suelen hacer, ninguna tiene fundamento, a la semana, a los 3, 4 días son desmentidas, se comprueba que era una operación de prensa. Históricamente el poder de Clarín estaba en que nadie aguantaba 2 tapas en contra de Clarín. Es decir, que en cuanto Clarín durante 2 días te sacaba una nota negativa, vos dejabas de hacer política o eras un muerto político. Desde hace 4 años, todos los días, hay una tapa negativa contra el gobierno y el gobierno cada vez está más fuerte. Vamos a escuchar qué dijo sobre esta denuncia el candidato oficialista Daniel Scioli. Y que en el día de hoy, inclusive, vos fijate lo que es la tapa del Clarín, de hoy. Sí. ¿Sabes una cosa? Hace 4 años, en el 2011, la misma tapa. Sí. La misma tapa, espionaje a políticos y periodistas. Mira. Esto es de él hace 4 años. 2011, elecciones también. Revelan ¿Y sabes otra cosa, Eduardo? Hace 4 años, ¿qué decían? Cristina no llega al 40%. Sacó el 54%. La misma consultora. Y hace el último fin de semana volvieron a poner lo mismo. Vamos a ver una portada más sobre las derivaciones de este caso. En este momento, la portada del periódico La Nación, también un periódico conservador que no hace ninguna referencia a este supuesto escándalo presentado por Clarín. Ajá, ¿y ahora? Ahí está la tapa de La Nación. Muchísimos títulos tenemos ahí en la tapa, desde cuál será el gabinete de Scioli, algunas tapas deportivas, algunas notas de color, y decidió no poner en su tapa nada respecto a esta denuncia de espionaje. Creo que es una muestra de cuál era el sustento en cuanto a las fuentes que tenía esta denuncia, porque un diario que suele ir casi a la par de Clarín en cuanto a la oposición contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, decidió ante este tema no inmolarse y no ponerlo en tapa. Bueno, antes de ir al corte, Fabián, en un minuto, ¿vos cómo valorás estas operaciones? ¿Tienen influencia? ¿No tienen? Porque yo pienso, desde el lado del periodista, si yo estoy en una campaña política y en un año armo 10 operaciones en contra del gobierno, tengo que valorar si la gente me va a creer o no, porque a la octava ya la gente va a decir otra operación más. La gente, me imagino que si las hacen es porque tienen que tener una mínima base de sustentación que les creen o no. O la sociedad ya está polarizada tanto que los que son opositores le creen, los que son del kirchnerismo no le creen, a lo mejor, no sé. Yo creo que hay una parte de la población que le cree a Clarín, que le cree a La Nata,
que le cree a TN, que le cree a Canal 13, que son los que alguien llamó anticahormonales. Es decir, Está bien, pero la predisposición que tengo en contra del gobierno es tal que cualquier cosa que me digas en contra del gobierno yo lo voy a leer, ya lo creía antes y lo voy a festejar. Está bien, pero después. ese tipo no necesita una tapa más para votar en contra de Scioli. Y sí, pero Clarín necesita existir. Este es el punto. Clarín no gana adeptos con estas porquerías que hace. Clarín lo que hace con esto es mantener el nivel de odio, el nivel de resistencia de la gente que, con un ejercicio muy corto de memoria, tiene una predisposición adversa al gobierno de Cristina Fernández. Esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa. Por eso Clarín pasó de vender 600.000 ejemplares a vender 350.000, que es una reducción importante, pero te muestra cuál es la tendencia de ese porcentaje de voto duro antioficialista. Eso es verdad, es importante para mantener la mística anti-K, digamos, ¿no? La gente que hormonalmente opina, en Bolivia pasa lo mismo, si le preguntas 3 razones no saben dártelas, pero que hormonalmente opina, festeja las tapas de Clarín, sin ninguna duda. Y le da letra. No, Porque claro. los medios también dan letra. Claro. Pero además porque hay que entender una cosa, la tapa no es el negocio de Clarín. El negocio de Clarín son 4 suplementos clasificados de este vuelo, más toda la cuestión comercial del diario. Esto es lo que hace la más media. Perfecto. Sigamos charlando, intercambiando sobre lo que se viene en la Argentina a la vuelta en nuestro último bloque de hoy. Dale, vamos. Regresamos entonces al aire, nos quedan unos minutos de programa, seguramente cuando finalicemos la emisión habremos solucionado todos los problemas de Argentina, casi seguro desde esta mesa. Pero primero vamos a ver una nota del programa 678, ustedes lo suelen sintonizar aquí en nuestro programa Ojo con los Medios de la Televisión Pública Argentina, sobre lo que está en debate y en juego en las próximas elecciones del domingo. Vamos a verlo. Lograremos gradualmente una inflación de un dígito, pero nunca a costa del ajuste de nuestras políticas de inclusión social y los salarios, sino con más y mejor crecimiento. El verdadero remedio, que ni empezó, es un ajuste a lo que te ha ocurrido en materia fiscal, que es un desbande fenomenal, que ni arrancó. El tipo de cambio lo va a fijar el Banco Central en la flotación administrada. Nosotros no vamos a dejarlo librado al mercado. Si usted es presidente, ¿podremos ver un mercado libre de cambios? Bueno, es el ABC. Veremos qué es lo que dice el flujo del mercado, en términos de cuál va a ser nuestro dólar de equilibrio. ¿Cómo es el tipo de cambio al cual aspiramos? Un tipo de cambio normal y flotante. Sino que gracias a nuestra posición, hoy empezamos a trabajar para que exista un mundo libre de buitres. Hace 4 años que en la Argentina no se genera empleo privado. Y hace mucho tiempo no se crea empleo privado. Hace 3 años que el empleo privado no crece. No se crea empleo privado desde el 2007. Que no se crea cifra oficial. En el último año, en el sector privado, hubo un incremento de 140.000 puestos de trabajo en blanco. El Círculo Rojo lo que necesita es una gran desocupación para poder negociar desde un lugar de poder con los sectores del trabajo. Cuando el trabajador siente miedo de quedar desocupado, no pide absolutamente nada, va a trabajar por el menor dinero posible. Si ustedes estuvieran dentro de una empresa y les dicen que necesitan aumentarles el horario de trabajo manteniéndose el mismo sueldo, ¿hay que hacerlo? Creo que sí. Te digo sinceramente, con la falta que hay, creo que sí. Uno de los grandes avances de este gobierno ha sido la penetración de las paritarias en la discusión de las relaciones laborales en Argentina. Pasamos de 64 convenios colectivos a más de 1.400. Bueno, ahí están presentados los dos modelos, la continuidad del kirchnerismo o el regreso al neoliberalismo de los 90, tan conocido no solo en Argentina, sino en toda América Latina, doctor.
Sí, ahí veíamos al futuro ministro de Economía que tendría Macri, que es Melconian, que es un menemista confeso, diciendo que esto necesita un fenomenal ajuste. Y esto me lleva a las relaciones carnales de estos sectores que tuvieron con Estados Unidos, y Mauricio Macri ha tenido numerosas visitas a la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires, en las cuales pidió en 5 oportunidades que se saquen de encima a los Kirchner, que hagan algo para sacarse encima a los Kirchner, y en otra oportunidad dijo: somos el único partido pro negocios y pro mercado de la Argentina de los últimos 80 años. Si entendemos esto de los últimos 80 años, nos remite a la etapa de el fraude patriótico, a la llamada década infame entre el 30 y el 43 en Argentina, donde se comenzó el periodo de dictaduras y de desguace económico de la Argentina. ¿Qué confesión de estos sectores? Sí, el tema de Macri, para aquellos que quizás no tienen pleno conocimiento de lo que pasa en la política argentina diariamente, y a Macri lo tiene como el presidente de Boca y no mucho más, debe saberse que este Macri primero tiene una protección fenomenal de los medios de comunicación. 260 procesos tiene, judiciales. Está procesado por escuchas ilegales, por malversación de fondos. Sin embargo, nada de eso aparece en los medios y muy poca gente lo sabe, solamente aquellos que están politizados buscan informarse y enterarse de estas cuestiones. Su gestión en la capital federal no fue una gestión que uno pueda decir democrática, abierta a la gente. Han aumentado las tarifas de todos los servicios públicos que maneja la ciudad de Buenos Aires. Ha privatizado todo lo posible a manos de amigos, contratistas, socios de sus propias empresas privadas. Gobierna para los amigos. Pero sigue ganando las elecciones, embajador. Bueno, ahí hay un mecanismo que medio que se explicó durante toda la charla en el día de hoy, cómo los medios pueden influir, cómo la radio, la televisión, el multimedio impone un criterio muchas veces de gente que no milita. La ciudad de Buenos Aires particularmente es una ciudad de gente adulta, no es una población joven, ni es una población eminentemente de trabajadores que han visto mejorar su condición de vida en estos últimos años. Las políticas inclusivas que llevó adelante el gobierno de Néstor y de Cristina se palparon mucho más directamente en la provincia de Buenos Aires y en el interior del país, no en la capital. En la capital federal vive un sector de la población de clase media, típica clase media. Eso influye muchas veces en el voto, apolítica o no politizada. Y eso tiene quizás la respuesta de por qué Macri fue electo esta última vez, digamos, ¿no? O ganó en las últimas 2 elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Creo que Macri es la representación más plena de la derecha política y de un modelo de gobierno que va a ser volver a la década del 90. Enfrente hay una continuidad, o hay la intención de darle continuidad al proyecto político que gobernó estos últimos 12 años y que ha generado hechos más que significativos: derechos a la sociedad civil, obviamente igualdad y distribución de la riqueza. Argentina sigue teniendo hoy, pese a que ha habido una devaluación, el salario más alto en Latinoamérica de los trabajadores. Sigue siendo la pensión, las jubilaciones más altas de Latinoamérica. Hay un nivel de consumo del mercado interno muy fuerte que sostiene todavía la economía, por más que algunos medios y cada tanto alguna ONG internacional plantea que estamos en plena crisis. Este año se calcula que va a tener un crecimiento de su economía de un 2% aproximadamente. No es los 9 puntos que se tuvo en el 2011, pero no ha caído todavía por abajo con números negativos. Lo cual creo que la elección de este domingo va a mostrar claramente esos 2 proyectos en la votación de la gente. Fabián, ¿me ayuda a entender algo sobre Macri? Porque yo hace muchos años que mis amigos cercanos al kirchnerismo y a la izquierda en Argentina me dicen: no, Macri no sale de capital, es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y su espacio político desde hace muchos años. Creo que ha elegido una fórmula errónea, muy cerrada, porque él es porteño, desde la capital, y su candidata
La vicepresidenta es igualmente porteña. Y la gobernadora también. Y la gobernadora de Buenos Aires. Pero a la vez que mostramos esta realidad y decimos, bueno, los medios lo protegen, no muestran las causas que tienen, las deficiencias de su gestión, pero está segundo, digamos, no lo vota el 5% del electorado. Tiene un piso alto. ¿Cómo es Mauricio Macri? Tiene la capacidad de salir de Buenos Aires, es fuerte porque mantiene un núcleo duro en Buenos Aires. ¿Cómo lo analizás vos? Porque a mí me preocupa esa figura, que siempre dicen, no sale de Buenos Aires, pero pucha, ahora está disputando la presidencial. Decíamos recién, la nueva forma de hacer política en Argentina no es militar, no es ir a la calle, no es conocer qué le pasa a la gente, sino es una fórmula que se resuelve a través de unos estudios y unas martingalas dentro del mercado de la comunicación. Sumado a esto, el dato anterior de que Clarín, Perdón, así Piñera llegó a ser presidente. Por ejemplo. O sea, eso está. Entonces le está funcionando. Y cuando vos tenés el cuidado, el blindaje de 240 medios de comunicación en un país que tiene 25 provincias, así no salgas de Buenos Aires, así no salgas del baño de tu casa, la operación mediática tiene una ida y una vuelta. Primero, te exponen como el muchacho todavía joven, progresista, a pesar de que él dice, si gano el mercado va a festejar porque yo soy su candidato, que es una suerte de horizonte de éxito creado por estos mismos medios. Tenemos que tener en cuenta una cosa que no es un dato menor. Los medios de comunicación, la más media, los medios de comunicación masivos, no solamente son dueños de la información que te dan, son dueños de tu tiempo libre, son dueños de tu entretenimiento, son dueños de los modelos que te ponen. Entonces esto genera obviamente una ola de información y de simpatía que es una fábrica. Ayer veíamos en los medios al Colorado, ¿cómo es que se llama? De Narváez. A De Narváez, que no representa a nadie, saliendo a decir, siendo que fue candidato de Macri, estuvo con Massa, o sea, pasó por todo el arco, ayer salió a decir, yo voy a votar por Scioli porque... Yo lo leía y decía, ¿a quién representa De Narváez? Es alguien que tiene una fuerte exposición mediática, pero que no tiene base política, no existe. Pero bueno, De Narváez dice eso y está para un diario. Entonces, el movimiento mediático es tan fuerte y el consumo de estos medios es tan alto que puede hacer que una persona, a mi modestísimo juicio, absolutamente despreciable como Macri, tenga los niveles que se supone que tiene para enfrentar estas elecciones del domingo. Bien, debemos irnos. Les agradezco a nuestros invitados la visita. Le quiero poner al embajador Ariel Bastero en un pequeño aprieto. Embajador, usted es una figura muy querida por el Ejecutivo boliviano. ¿Tiene idea de cuál puede ser su futuro si gana el kirchnerismo en la Argentina? No, la verdad que no tengo ni idea, más allá de seguir obviamente militando y sumándome y acompañando el proyecto del Frente para la Victoria en los diferentes lugares donde me convoquen, donde me puedan llamar, y si no, desde el propio la propia militancia partidaria, desde el terreno, desde el barrio, desde el sindicato, a donde tendría que volver obviamente a trabajar, y a partir de ahí seguir esa militancia que también ha generado muchas satisfacciones, y me parece que también es un lugar desde donde se puede construir realidades y mejora de la condición de vida de la gente. Embajador, muchas gracias. Todos saben, Mariano, que nosotros aquí queremos que ganen las fuerzas kirchneristas en Argentina porque estamos identificados con los procesos de cambio y con la integración latinoamericana. Interpretamos, ya saben ustedes del otro lado, que la mejor opción es esa, y así como pensamos eso de Argentina, del resto de los países de la región, ya saben también de qué lado estamos parados. Fabián Restivo, muchísimas gracias. Doctor, gracias. Nos vemos mañana. Muchas gracias. ¿Salió bien? ¿Todo perfecto? Lindo programa, me parece, para mostrar un panorama de la Argentina y sus futuras claves elecciones.
¿Arreglamos algo o no arreglamos nada? No, nunca nada, pero bueno. No, pero les hemos dado a todos las bases con las que ya pueden arreglar a partir de lo que hemos dicho. Pensamiento peronista de manual es ese. La voz la tendrá el pueblo argentino el próximo domingo. Un abrazo grande y nos vemos mañana a esta misma hora y por este mismo canal. Chau, chau. Estoy solo cuando me puedan encontrar con él. En este caso, rebotan en nuestros queridos amigos del ABC. Nos van a empezar a cobrar los amigos del ABC de España, o les vamos a empezar a cobrar nosotros por la publicidad, ¿no? Vamos con ABC hasta Madrid. A la chucha, no veo nada. ABC, recta final para poner fin a 12 años de kirchnerismo en Argentina. Como siempre... Se van a quedar con las ganas. Una etapa provocativa, que habitualmente son las que maneja el diario ABC. Bueno, en este caso... A la derecha de ABC no hay para... A la derecha de ABC empiezan los dragones. Te caes, sí, según el mapa. Bueno, ahí está. Pero esa etapa, efectivamente, la embajador Fabián, ¿se puede refutar? Se refutaría fácilmente si pudiéramos tener con ABC una discusión a propósito de la ética periodística. Pero cuando uno pone razones, tiene que tener en cuenta que el que está enfrente ponga las razones en el mismo lugar que uno. Lo cual no es que no se puede refutar, es una payasada que no vale la pena contestarla. Sí, y el otro tema es lo que vienen deseando hace mucho tiempo. Creo que desde el 2011, después de diciembre, el fin de ciclo. ¿No? O sea, hace 4 años que están hablando de fin de ciclo, que el kirchnerismo estaba agotado, que no iba a tener reelección, que iba a ser casi expulsado por la sociedad o el pueblo argentino, y sin embargo... Lo dijeron en 2009, embajador, cuando fue... el expresidente Néstor Kirchner fue candidato a diputado por provincia de Buenos Aires y pierde de Narváez entonces. Que tampoco se pierde, en verdad se... En la nacional se gana, en el departamento se pierde. A nivel nacional se había ganado el kirchnerismo. De Cuba y de Venezuela, con Misión Milagro, con la alfabetización, y eso nos consolidó y nos levantamos fácilmente. Ustedes recordarán, hermanas y hermanos, que nos decían que ese indiacito no va a poder gobernar y vamos a sacar del gobierno. El presidente se mostró optimista de cara al futuro. Personalmente estoy muy satisfecho, contento y con mucha más fuerza para seguir avanzando, para garantizar una liberación definitiva para Bolivia y desde aquí aportar con nuestra experiencia para todo el mundo. El presidente Evo Morales rompe récords y enfrenta nuevos desafíos. El próximo de ellos será el próximo 21 de febrero, cuando se enfrente a un referéndum para modificar parcialmente la Constitución. Andrés Sallari, Hispan TV, La Paz. Vamos al aire entonces, ya estamos on para hacer Fashion. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a todos a este nuevo capítulo de Ojo con los Medios. Doctor, hoy empezamos en las puntas, alejados. Vamos a hacer un programa especial hoy. Tenemos que hablar, y ya lo habíamos prometido, de las elecciones presidenciales en Argentina. Tema importante, ¿no? Para la región, geopolíticamente. Lo vamos a hablar ahora en el transcurso del programa. ¿Qué va a pasar en Argentina? Siempre las elecciones en Argentina, Brasil o Venezuela, por su poderío económico, su trascendencia geopolítica, son importantes para la región. Bueno, vamos a presentar entonces al primer invitado de esta emisión, que es el embajador de la República Argentina aquí en Bolivia, el señor Ariel Basteiro. Ariel, por favor, lo invitamos a pasar, vamos a hacer un cordial... Es en el otro estudio, ¿no? Que no me pierdas allá en el... cambiaron...
5:05 de la mañana. Evo Morales inicia su jornada de miércoles con la habitual reunión de gabinete. Pero este 21 de octubre el presidente boliviano cumple 3.559 días como jefe de Estado, lo que lo convierte en el mandatario con mayor cantidad de jornadas consecutivas como presidente en este país suramericano. Para la ocasión, el dignatario se trasladó a las ruinas indígenas de Tiwanaku, con el objetivo de rendir honores a la Madre Tierra. Venimos aquí, hermanas y hermanos, a rendir homenaje mediante un rito, como justo reconocimiento a la Madre Tierra que nos da vida. El investigador de las culturas originarias, Fernando Guanacuni, valoró el significado del primer presidente indígena de Bolivia. Para nosotros, desde lo espiritual, significa que la Pacha lo ha elegido. Y si lo ha elegido la Pacha también lo ha sustentado. ¿Qué es la Pacha? La Pacha es la vida, la Pacha es el tiempo, la Pacha es la historia. Para nosotros, los pueblos indígenas, lo han elegido a él, la historia, y por lo tanto lo ha sostenido la historia y lo está proyectando la historia. Durante su discurso, Morales recordó a líderes regionales que lo impulsaron durante sus primeros tiempos de gestión, entre ellos Lula da Silva, Néstor Kirchner, Fidel Castro, Hugo Chávez. Estamos en un clima festivo, a pocos días de una elección en Argentina, así que... Yo tenía todo un programa para defenestrar a Restivo y me lo tumbaste. Me defenestro solo. Así se hace política en la Argentina. Bien. Bien, vamos a cambiar. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Podría ser peor, dice Inodoro Pereira normalmente. Así que... Bueno, hay elecciones el domingo, pero quería preguntarte, Ariel, embajador de Argentina en Bolivia, una breve reflexión sobre lo que pasó ayer en Tarija. Importante, un acuerdo que muestra el nivel de complementación y de integración que van generando nuestros gobiernos, nuestros pueblos, nuestros países. Ayer estuvo presente el ministro de Planificación, Julio De Vido, allí se hizo presente Evo Morales, el ministro Juan Ramón Quintana, el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, la ministra de Salud, Ariana Campero, la viceministra de Energía Alternativa, bueno, importantes figuras del gobierno de Bolivia. Se acordó la compra por parte de Argentina de electricidad, la posibilidad del superávit que tiene Bolivia en producción de megawatt, poder empezar a hacer esa transferencia en 1 año y medio aproximadamente, una vez que se terminen obras de interconexión que tiene que hacer Bolivia para interconectar su red eléctrica con la red del Mercosur. Es una red que integra Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, lo cual también le va a permitir poder venderle a esos Esa para países. Bolivia es una noticia bomba. Es una noticia muy importante. Bolivia tiene capacidad de vender hasta 2.000 megawatt en su saldo exportable. Argentina se compromete a poder adquirir casi 1.000. El otro porcentaje, seguramente Brasil estará interesado en ello. Aparte de eso, se demostró, y lo explicó muy bien el ministro De Vido, lo explicó antes también, hace 20 días atrás, el ministro Rossi. Argentina no busca llegar a Bolivia buscando clientes y mucho menos venderle un paquete de tecnología cerrado y que posteriormente Bolivia tenga que reclamar y pedir asesoramiento técnico. Aquí lo que se plantea es buscar socios, es complementación, es integración, y juntos desarrollar el tema radarización, el tema satelital, el tema medicina nuclear. Bien, tengo una información importante, dame por favor acá un primer plano, esto es muy serio. Según informaciones que yo tengo, Argentina estaría colaborando con Bolivia en la construcción de una bomba atómica. Entonces... Me lo ha preguntado, más de uno me lo ha preguntado, más de algún periodista interesado boliviano, ¿sí?, o paseño me ha interesado si hasta estamos en esa componenda, y tengo que aclarar que obviamente que no. Que a lo sumo es poder ayudar a construir un centro de investigación tecnológica para medicina nuclear, lo que ha generado tanto revuelo aquí en La Paz, y que, vuelvo a repetir, Bolivia es el único país de América Latina que no tiene un centro de investigación
para tecnología de medicina nuclear. Todos los demás países lo tienen y todos los países lo tienen en el medio de sus ciudades capitales. Cuánta confusión que genera el término nuclear en general a la sociedad, porque se la asocia con temas bélicos, cuando en realidad justamente... Para fines pacíficos, para fines médicos puntualmente, en este caso. Bueno, ¿les parece que empecemos a hablar de lo que puede suceder el domingo en la República Argentina y presentarte también, a vos que estás del otro lado, a los principales candidatos y explicar un poco quiénes son? Vamos a empezar con una de nuestras habituales portadas, las elecciones en Argentina.